Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a hacer un vídeo sobre mi cartera bursátil y es que aunque el canal siempre está muy dedicado o lo dedico mucho a las criptomonedas, también es cierto de que también me gusta tocar todos los palos y que sobre todo esté muy diversificada mi inversión, ¿vale? Y las criptomonedas es un mundo que te da muchísima más rentabilidad que las acciones, pero sí que es cierto que el riesgo se multiplica por 100. Yo antes de nada, antes de empezar ya con mi cartera, lo que sí os digo es que si no tenéis ni idea de cómo comprar o vender una acción, os voy a recomendar este vídeo que hace unos meses que lo elaboré sobre la aplicación de Trade 212, ¿vale? Para mí es la aplicación más completa, que no necesitas tener un máster en bolsa para poder utilizarla, y sobre todo también tengo un enlace de referido. Si os unís con él, pues evidentemente a ti y a mí nos van a dar te dicen en realidad hasta 100 euros, pero realmente nos pagan unos 20 euros en acciones, ¿vale? Y tú con eso pues puedes venderlo y quedarte con ese dinero o comprar otra acción o mantener esa acción que te han dado. Así que bueno, ya una vez sepáis comprar y vender acciones, directamente vamos a pasarnos a una mini diapositiva que he creado, ¿vale? Sobre mi cartera de inversión y el porqué de esa cartera y de por qué he escogido ese tipo de acciones. Entonces, los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una cartera de acciones, cada uno y cada inversor va a tener una serie de requisitos. Yo la he orientado, no solamente por mí, sino también a la hora de hacer este vídeo, a un inversor más o menos con un perfil principiante, simple, que tampoco quiere arriesgar demasiado, ¿vale? Y con unos beneficios más o menos del 10% anual. Algunas acciones te darán más y otras acciones te darán menos. Entonces, entre ellos, lo importante es, como siempre, yo soy el inversor de diversificar toda la inversión entre diferentes zonas geográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente me voy a centrar en, no sé, yo que vivo en España, en las acciones de España, sino que también voy a intentar repartirlo sobre todo en fuertes economías como Estados Unidos y también otras grandes economías de Europa. Es decir, va a estar presente acciones de Reino Unido, de Francia, de Alemania, etcétera. Aquí también podría meter, por ejemplo, o la bolsa china o la japonesa. Lo que pasa que China, con todo lo que ha pasado en el último año, se ha devaluado mucho las acciones, que sí que es cierto que puedes comprar ahora y a lo mejor esperar a que vuelva a subir, pero como no soy muy seguido de la economía china, prefiero mantenerme al margen, y de Japón tres cuartos de lo mismo. Entonces, el segundo aspecto importante es elegir sectores en auge o con un alto peso en la economía. Es decir, a la hora de escoger acciones no podemos escogerlas o las más conocidas o simplemente al azar, sino que realmente tienes que saber en qué sectores quieres invertir. El tercer requisito para mí sería no escoger exclusivamente una empresa por los dividendos. A la hora de tener una buena cartera no te puedes fijar solamente en los dividendos. ¿Por qué? Porque muchas veces esas empresas ponen un alto dividendo porque realmente la empresa no va bien, y al no ir bien es una manera de atraer a buenos inversores. ¿Qué pasa? Que eso en los inversores que llevamos a lo mejor un poco más de tiempo, pues nos crea desconfianza, o sabemos perfectamente que la empresa no va a ir bien. Y por último, empresa con tendencia media alta positiva en la última década. ¿Qué quiero decir con esto? Que si analizamos el gráfico de los últimos 10 años de la empresa, que sea una tendencia o que por lo menos se haya mantenido o que sea positiva, ¿vale? He intentado excluir de aquí todo el tipo de acciones que sea una tendencia que haya ido cayendo en los últimos años. También es cierto de que esta última década ha sido muy convulsa, de que ha habido que si la crisis de 2008, que si esta última guerra de Ucrania, que si la pandemia, etcétera. Entonces hay que tener también en cuenta que a lo mejor va a salir aquí alguna empresa que a lo mejor su gráfico no sea el mejor, ¿vale? Os lo digo por si después me ponéis en los comentarios, esta empresa en realidad no funciona muy bien, pero a lo mejor yo la he escogido porque sé que en los próximos años va a crecer, o en mi opinión, ¿vale? Entonces, una vez ya sepamos esto, vamos a pasarnos directamente a los sectores. Yo he escogido más o menos estos sectores, ¿vale? Que son los que yo invierto, los que le veo más futuro, o más presente también. Y después, por otra parte, el porcentaje, más o menos es orientativo, del peso que tiene en mi inversión cada sector. El primero de ellos sería el alimentario. El alimentario es básico. ¿Por qué? Porque después de analizar todo el comportamiento de las acciones en la pandemia, las que salieron mejor paradas en ese momento fueron todas aquellas de alimentario, porque realmente, si te pones a pensar, a lo mejor puedes dejar de fabricar coches, pero no puedes dejar de producir comida porque la población se muere. Entonces, de ahí es que tenga un gran peso en mi cartera. En cuanto a acciones, he escogido, por ejemplo, Unilever, del Reino Unido, que Unilever ya sabéis que es un gran grupo de empresas de alimentación. Nestlé, lo mismo, de Suiza. Walmart, que es la compañía por excelencia de supermercado de allí de los Estados Unidos y creo que también de Latinoamérica. Y también, por supuesto, L'Oreal, que no solamente se queda en lo que son maquillajes y demás, sino que tiene muchísimas otras empresas, subempresas, que hace que sea una gran inversión. Yo lo veo con futuro y además también he diversificado y así tengo una empresa de Francia.
Después, el segundo sector que he escogido es el bancario, porque evidentemente las finanzas están en auge hoy en día. Sí que es cierto que con la crisis de 2008 fue uno de los sectores bancarios que se ha visto más resentido y que sí que realmente ocupaba un poco más de peso en mi cartera, a favor del sector tecnológico, que bueno, ahora os hablaré de él. Y el bancario, hay algunos bancos que para mí siguen funcionando muy bien y que se han revalorizado muchísimo en el tiempo, en los últimos años, desde la pandemia aquí. Y sobre todo voy a destacar, para mí el mejor es el Bank of Montreal de Canadá, y que la verdad que ese banco a mí me ha dado muy buenos dividendos y un buen crecimiento. Después también JP Morgan, que es otro de los clásicos de Estados Unidos, Allianz de Alemania, que también funciona muy bien, si no, mirad el gráfico, y también AXA de Francia. Por otra parte, el sector que más ha crecido dentro de mi cartera ha sido el tecnológico. Evidentemente, la tecnología es lo que está más en auge, para mí es el futuro. Os voy a decir algo que me parece muy así gracioso, y es que en el año 98, si encuentro la captura la voy a dejar por aquí en edición, en el año creo que 98 salió un titular de un periódico que decía que Internet era una moda pasajera y que igual que otros dispositivos o otras cosas pasaría, ¿no? Y como podemos ver a día de hoy, 20 años después, sin Internet ya no seríamos la sociedad que somos a día de hoy. ¿Con esto a qué me refiero? A que, evidentemente, si creas una cartera que tenga un gran peso, el sector tecnológico. Evidentemente, ¿qué acciones vamos a meter aquí y que yo tengo en mi cartera? Pues Tesla, Amazon, que Amazon, bueno, no es tecnología, pero sí que lo he englobado aquí en lo tecnológico. Apple y Microsoft, ¿vale? Estos serían de los Estados Unidos, yo creo que las grandes empresas tecnológicas esas. Y por otra parte, una empresa de la que no se habla mucho, pero si os metéis en el gráfico vais a ver el crecimiento espectacular que ha tenido desde el año casi 2003 hasta ahora, es ASML, ¿vale? Que es de Holanda. Así que os lo recomiendo, que si no la tenéis, que la pongáis en vuestra cartera. Después, otro sector que siempre ha estado un poco ahí y también está un poco más mermado, como el bancario, los últimos meses para mí ha sido los REITs. ¿Y qué son los REITs? Son empresas de la construcción e inmobiliaria, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con inmuebles, cadenas de construcción de hoteles, etcétera. Entonces, es algo que yo lo tenía en mi cartera porque te pagaban muy buenos dividendos, pero sí que es cierto que en los últimos, no sé, en el último más o menos año, sobre todo de la guerra de Ucrania, los valores de esas empresas han caído en picado y muchas veces que ya no te merecen ni la pena el dividendo porque tu devaluación del patrimonio es mucho mayor. Entonces, bueno, yo los recomiendo. Entre ellas os destaco sobre todo a GNC, que es la que para mí de todos los REITs paga mejor dividendo, pero que ya os digo que últimamente está cayendo muchísimo. Después, por supuesto, que tenga también muchísimo peso en tu cartera, los fondos indexados. Los fondos indexados para mí es el bolsillo seguro, ¿vale? El bolsillo seguro en el que puedes meter tu inversión, que ya sabes que si es a largo plazo, se te va a revalorizar. Entre ellos, por supuesto, tiene que estar el Vanguard SP500, ¿vale? Que serían las grandes 500 empresas de los Estados Unidos. Y que me gusta muchísimo porque el SP500 no es estático. Es decir, el SP500, si una empresa de las 500 empresas cae para abajo porque quiebra o porque se devalúa en el mercado, se sale del SP500 y entra la que sería la 501. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ya sabemos que esas 500 empresas van a ir creciendo en el tiempo, con lo cual se va a revalorizar. Para mí, si eres inversor principiante, lo mejor es el SP500. Y por otra parte, otro rate muy importante que deberíais tener es el High Dividend, con mayores dividendos. Entonces, y además que el gráfico también funciona muy bien, se está revalorizando en el tiempo, se han recuperado muy bien de la pandemia y creo que deberíais tener siempre esos fondos indexados. Y por último, este quesito yo siempre será mucho más pequeño y evidentemente aquí ya depende del riesgo que quiera tomar cada uno, serían las pequeñas empresas, es decir, las startups. Son empresas que a lo mejor acaban de iniciarse, acaban de empezar y que muchas de ellas salen a la bolsa para poder conseguir financiación. Evidentemente, esto es lo que tiene mayor riesgo de toda mi cartera. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar acciones sin saber si mañana esa empresa va a quebrar porque no se sostiene el proyecto o, sin embargo, se va a revalorizar y vas a multiplicar por 100 tu inversión, que también suele pasar. Entonces, es un sector que a mí me gusta siempre invertir sabiendo que ese dinero sí que lo puedo perder, como las criptomonedas. Entonces, una vez ya hemos hablado de los sectores, voy a pasarme ahora a enseñaros algunas pequeñas empresas que yo tengo una lista en Trading 212 para que las veáis. Como ya sabéis, en Trading 212 te puedes hacer la lista de observación de todas las empresas que tú quieras, agruparlas por sectores como queráis. Y yo en este caso aquí pues tengo muchísimas listas hechas y entre ellas tengo las acciones pequeñas, que es lo que os hablaba, para que veáis los valores de estas empresas. Es decir, a lo mejor esta de Urban Grupo
vale un céntimo la acción. Entonces, a lo mejor, yo que sé, te compras 100 acciones por 10 euros y esperas en el tiempo o que se revalorice o que caiga. Entonces, en eso consiste el sector de empresas pequeñas. ¿Veis? Aquí tengo, la voy a ir bajando por si queréis quedaros con el nombre de alguna. Normalmente estos proyectos no suelen funcionar mucho. Alguno que ha funcionado, pues sí, y se ha revalorizado en el tiempo. Mira, por ejemplo, esta en los últimos 3 meses realmente ha caído. Esta también ha caído, ¿veis? También es verdad que esta lista lleva ya tiempo hecha, entonces era en su momento cuando estaba creciendo la acción. Yo sí veo que empieza a caer mucho, evidentemente estas acciones las vendo. Y por otra parte, ya que os he hablado de mi cartera, también os voy a enseñar, por si queréis ver, las próximas acciones a comprar. Es decir, a lo mejor son acciones que me han llamado la atención por diferentes motivos y que las tengo en una lista para en un futuro, a lo mejor cuando vaya consiguiendo más capital, pues ir invirtiendo en ellas. Sobre todo cosas así de móvil, T-Mobile, Eurofoods, que es una empresa española que lleva alimentación y demás. Carnival, ¿veis? Son acciones que la verdad que están funcionando bien en el tiempo o que se están revalorizando y la verdad que me gustan mucho. Entonces, antes de acabar este vídeo, sí que os digo que es cierto que con toda la guerra de Ucrania y de Rusia y demás, la bolsa se ha desplomado muchísimo en este último año, realmente no se está recuperando y si vemos en el último año el SP500, que es lo que hablaba antes, podéis ver que ha estado en ciclo, está más o menos lateralizado ahora mismo el mercado. Entonces, mi recomendación es que si podéis, aprovechéis y poco a poco vayáis comprando cuando podáis un poco de acciones, por ejemplo, de Vanguard SP500. ¿Por qué? Porque yo sé que a la larga el SP500 volverá a subir y se revalorizará. ¿Veis? Esta línea de puntitos es por donde el precio por el que yo he comprado la acción. Es decir, yo ahora mismo lo tengo revalorizada. Lo que pasa que evidentemente el SP500 para mí es algo que lo venderé allá cuando me tenga que jubilar, ¿vale? Es algo que lo tengo como un fondo de jubilación. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda o queréis que os enseñe algo más, me lo podéis dejar en los comentarios o hablarme por Instagram. Y nada, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.